continuamos estudiando la carta que el apóstol Pablo le escribe a Tito. Nuestro hermano Saúl hizo una introducción y nuestro hermano Nahuel nos mencionó algunas características de Tito para que podamos de alguna manera conocer un poco el contexto, la persona a la cual se le escribe la carta. Y quien escribe la carta es Pablo, todos lo conocemos, nacido, oriundo de Tarso, Saulo de Tarso, hebreo de la tribu de Benjamín, era fariseo, en cuanto a la ley era irreprensible, en cuanto al celo era perseguidor de la iglesia. Todos esos datos nos muestra la Biblia en el libro de Hechos acerca de Pablo, que es quien escribe la carta. Estamos en el capítulo número 1 y vamos a dar comienzo hasta el versículo número 5 de Tito, y que Pablo comience mencionando su nombre, Pablo, y no Saulo. Nos habla de una vida regenerada y de que todo lo que va a mencionar de ahí en adelante no es basado en lo que él era antes, que nos dice la Biblia, que lo tiene por basura, ya no le interesa absolutamente nada lo que era antes, sino que ahora como siervo de Dios comienza a escribirle a Tito y continúa diciendo: siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Me parece curioso que nuestras Biblias Reina Valera u otras versiones traduzcan siervo de Dios cuando en realidad la palabra en griego allí es doulos, que significa más exactamente esclavo. Y no cualquier esclavo, sino la condición más baja de un esclavo. Y Pablo decide presentarse de esta manera: Pablo, esclavo de Dios. ¿Y por qué hago esta diferencia o por qué quería marcárselas en cuanto a siervo y esclavo? Es porque hay una gran diferencia entre ser siervo y ser esclavo. Entre otras cosas, el esclavo no tiene la posibilidad de elegir con qué amo o a qué amo servir. El amo que le compra, a ese tiene que servir toda su vida. El esclavo no puede decidir con qué esclavo irse o ser comprado. Y Cristo nos compró con sangre, y Pablo, reconociendo esto, se debe a Dios, a Jesucristo, y se señala como esclavo de Él, sin posibilidad alguna de servir a otro Señor y sin posibilidad alguna de desobedecer algún mandamiento que el Señor le haya encomendado. Él es esclavo del Señor Jesucristo y no siervo. El esclavo tampoco podía irse lejos de su amo. El esclavo no cumplía una función y luego se iba a su casa, sino que las 24 horas, de hecho su vida entera, era de su amo. Él le pertenecía en absoluto. Él era una posición. Un esclavo es una posesión de su amo, y no así el siervo. El siervo, hoy por hoy, un empleado, un trabajador, cumple con un jornal, su empleador puede pedirle cosas y el empleado, el siervo, puede obedecer, pero hasta determinado horario, cuando ya vuelve a su casa y él continúa haciendo su vida como a él le parece. No así el esclavo siempre tiene que estar obedeciendo y disponible para su Señor. Y Pablo continúa diciendo apóstol de Jesucristo, y esta palabra básicamente es enviado. Acá en esta oportunidad Pablo no está queriendo ejercer autoridad como apóstol con su apostolado, sino simplemente se está refiriendo a que él es un enviado. Como esclavo fue enviado con un propósito y él en obediencia lo está realizando. Continúa diciendo: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, y eso más adelante vamos a estar hablando sobre esas palabras, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la
predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Él fue enviado, una tarea le fue encomendada por mandato de Dios. Él fue enviado con una tarea encomendada como mandato de Dios. Podemos ver con estas palabras que Pablo no hace otra cosa a lo largo de su vida que obedecer a todo lo que Dios le manda, le encomienda, le envía. En obediencia Él responde y le escribe, versículo número 4, a Tito. Y fíjense lo que dice Tito: verdadero hijo en la común fe. Gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Verdadero hijo en la común fe. Esto nos habla mucho de Tito si queremos seguir agregando algunas cualidades o características de esta persona, de este hermano Tito. Pablo lo señala como un verdadero hijo en la fe. Por supuesto que Pablo no dice esto de todas las personas con las que se cruzan, como solemos hacer nosotros en algunas ocasiones. Simplemente por ver a una persona en el templo ya le llamamos hermano, o porque está acompañado de un hermano en el Señor lo saludamos y le decimos hermano, ¿no? Como si fuese, o dando por sentado que es hijo de Dios. Pablo no a todo el mundo le llama verdadero hijo en la común fe. A Timoteo también lo señala de esta manera: tu fe verdadera, un verdadero hijo. Y esto nos habla de una vida, de la vida de Tito, del testimonio de la vida de Tito, de que Pablo no tiene dudas de que tuvo una conversión. Pablo no tiene dudas de que él nació espiritualmente, porque la vida de Tito refleja que es un hijo de Dios, que es un hijo en la común fe. Si esta carta la hubiese escrito Juan, el apóstol Juan, le diría, como le dijo a Gallo, cómo amo, cómo me gusta saber que mis hijos andan en la verdad, ¿no? Mi hijo verdadero que anda en la verdad. Y podemos ver cómo Pablo le señala esto mismo: un Tito que con su vida da testimonio de que anda en la verdad desde hace años. Gálatas capítulo 2 nos señala el comienzo del ministerio de Pablo, con Bernabé subiendo a Jerusalén por segunda vez y entablando allí una conversación con determinados apóstoles o discípulos del Señor. Y en ese viaje estaba Tito. Desde el comienzo del ministerio de Pablo, aproximadamente, ya Tito estaba con él, ¿no? Y esto nos habla un poco de que Pablo no improvisó al dejar a Tito en Creta. No se le ocurrió de buenas a primeras, de la noche a la mañana, dejar a Tito en Creta, sino que Pablo conocía perfectamente a Tito, conocía su comportamiento, conocía su conversión, su nacimiento, su consagración, su santidad, su conocimiento de la palabra. Lo conocía perfectamente, y es por eso que Pablo le encomienda esta tarea de trabajar con los cretenses. No así muchas veces nuestras iglesias lamentablemente se equivocan a la hora de encomendar a alguien el trabajo en una iglesia, y después, por supuesto, se termina pagando las consecuencias. Iglesias lastimadas, iglesias robadas, iglesias enfermas en cuanto a la fe. Todo debido a ¿qué? A que no se tiene temor de Dios a la hora de escoger a alguien para que dirija una congregación, para que encamine, para que enseñe, para que pastoree una iglesia. Y quería que terminemos en el versículo número 5 para luego, en otros videos, dar comienzo a los requisitos para los ancianos y obispos. Pero el versículo número 5 nos introduce en esto y nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Te mandé en otra oportunidad.
Él le había dado consignas a Tito, pero le pareció relevante, le pareció correcto no solamente darle las consignas personalmente, sino escribirle una carta. Y también luego vamos a ver por qué es que escribe esta carta a Pablo. Por esta causa te dejé en Creta. Te dejé, nos habla de que Pablo también estuvo con él en Creta, pero siguió camino y lo dejó a Tito para que siga el trabajo en esa isla. Para corregir lo deficiente. Corregir, la palabra corregir es poner en orden, viene del latín enderezar, derivado de regere, que significa mover en línea recta, regir, que significa gobernar también, y tiene una raíz indoeuropea de rey, ¿no? Es como alguien que manda, alguien que tiene cierta autoridad y que tiene que corregir. Pablo manda a Tito para que él mande a los cretenses cómo deben de conducirse. Y todo esto porque Dios manda a que hagamos esta labor. Mateo capítulo 28 dice, por tanto, id, y eso es un mandato, evangelizar, enseñar y discipular a las personas, ¿no? Podemos ver que en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica y se convierte en 3.000 personas, en esa predicación hubo cretenses también. Podemos ver que hay una iglesia genuina en Creta, pero completamente enferma por ciertas personas, ¿no? Que por ganancias deshonestas, que con otras intenciones diabólicas, pervirtieron la iglesia. Y Tito tiene el mandato por parte de Pablo, pero también por parte de Dios, de corregir, de enderezar todo lo que se torció, todo lo deficiente. La deficiencia nos habla de que les falta algo. La deficiencia nos habla de que hay un nivel por debajo de lo normal, carente de algo, y eso es lo que Tito va a tener que proporcionar. ¿Y qué es eso que le falta a esa iglesia? Justamente sana doctrina, que es lo que Tito se va a encargar de transmitir. Por esta causa le dice Pablo a Tito, te dejé en Creta, y vaya si no es una causa noble, una iglesia pervertida, una iglesia enferma, a la cual Tito, con la palabra de Dios, que es medicina, va a trabajar para poder sanar, establecer ancianos con determinadas características y demás. Bueno, hermanos, espero que esta breve introducción pueda ser de bendición, pueda despertar el interés en seguir profundizando. Por supuesto que en 10 minutos ya no se puede profundizar mucho más, pero los animo a que ustedes puedan estar en sus casas profundizando y preguntando, consultando, cuestionando, ¿por qué no? Y aportando. Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.